Las ciudades son geometrías que, minuto tras minuto, año tras año, se expanden. Edificios que crecen, espacios que se mudan, gentes que bordean y cruzan fronteras, máquinas y paisajes que nunca paran de darnos señales de movimiento. Las ciudades son contenedores de redes y todas las personas, sin excepción, estamos en ellas, tejiéndolas, uniéndonos. Toda la vida lo hemos hecho, pero hace 100 años, hace un siglo, hubo una fuga que creó, primero de forma inocente y luego estructuradamente, una red de redes que impacta a la cultura, su patrimonio, al conocimiento, a la música y a las artes, no solo del país, sino del mundo. A esa red gigante la llamamos Banco de la República. La gestión cultural del banco es ante todo un proyecto a largo plazo y creo que eso lo diferencia de otros proyectos de cultura en el país porque ha tenido el tiempo de consolidarse en una red cultural. Un tejido que genera intercambios entre 29 ciudades del país, de norte a sur, desde San Andrés hasta Leticia, y de oriente a occidente, de Buenaventura a Villavicencio, con bibliotecas, museos y centros culturales. Más de 30 lugares físicos de encuentros, intercambios, desencuentros y transferencias. El verbo o la palabra entusiasmo creo que es la que identifica básicamente la gestión cultural, que tiene una gran virtud moral y es que los proyectos no son personales, sino que son institucionales. Entonces uno se involucra todavía más porque sabe que la duración de todos estos proyectos es mayor que el de la vida misma de uno. En los años 30, el banco compraba parte del oro que se producía en Colombia. Lo que hacían entonces era comprar el oro para guardarlo en la reserva de la nación. No importaba la región proveniente, la forma, la técnica o la historia. Cada objeto tenía su comprador. Sin embargo, en 1939 llegaron al banco 3 piezas de oro de arte precolombino, entre ellas el Poporo Quimbaya. Julio Caro, el entonces gerente del banco, prefirió no venderlas y con esa acción salvaguardó el patrimonio cultural y la historia de los colombianos. Es decir, se reconoció que valía lo mismo el oro que la cultura. Y yo creo que hay una cosa desde el comienzo muy interesante para la gestión del banco, que es poner en valor la cultura. Pues tendría que empezar contando que cuando yo era un niño, tendría unos 12 años, vine a Bogotá en una excursión de mi colegio que quedaba en Medellín. Y una de las cosas que nos hicieron a los excursionistas fue llevarnos al 5º piso del Banco de la República, en la Jiménez con Séptimo, para mostrarnos buena parte de las piezas arqueológicas que había recibido el banco. Y tengo un recuerdo absolutamente inolvidable porque aquello era entrar a un sitio donde las imágenes eran totalmente ignoradas, no como ahora, y donde había muchas imágenes para tan pequeño espacio. Las primeras piezas que guardó el Banco de la República fueron exhibidas en un espacio cerrado y privado, en la oficina de gerencia, donde algunos visitantes, sobre todo políticos, podían verlas. Pero la colección empezó a crecer y en tan solo 5 años, en 1944, el banco ya tenía más de 4.000 piezas de oro precolombino. Y estas, claro, no cabían en la oficina del gerente ni en la sala de juntas, ni siquiera en los sótanos. Por eso se decide, para esa época, construir un museo que albergara los objetos. Pero no solo eso, se pensó en un espacio donde cualquiera pudiera ver, contemplar, estudiar y maravillarse con el patrimonio histórico de nuestro país. Así pues, en 1968 se inauguró, después de varios procesos de expansión, el Museo del Oro, un edificio diseñado por el arquitecto Germán Samper, uno de los padres de la arquitectura moderna de Colombia. Uno siente que cada vez que logra descubrir algo o fechar una pieza o algo así, pues es
está ayudándole al país a entender más su pasado, ¿no? Entonces eso estimula mucho, pues pienso yo. Entonces, pues hay ciertos momentos muy en torno a la arquitectura, muy en torno a la compra o a la construcción de edificios para la cultura, que es una de las grandes contribuciones que hace el banco al país. O sea, es dotar de una red de infraestructura cultural bien construida para gestión cultural, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, especialmente construida para ser una biblioteca, o el Museo del Oro, construido especialmente para ser un museo. Pero también la adaptación de otros patrimonio arquitectónico del país para que funcionen allí actividades culturales, tipo el Museo Tayrona en la Casa de la Aduana, que es uno de los tesoros arquitectónicos del país. Fíjate que el Museo del Oro, en Bogotá es Museo del Oro exclusivamente, pero ya en Santa Marta es Museo del Oro Tayrona. Lo que hace el museo es mostrar esa cultura prehispánica que tuvimos aquí antes de la llegada de los españoles. Todo eso también da el sentido de pertenencia. Vienen muchísimos estudiantes y es a conocer sus orígenes prehispánicos. Yo recuerdo que de niño fue una cosa súper importante el tema del Museo del Oro, como en esas primeras visiones, esas primeras conexiones con el mundo de la Sierra Nevada, con el mundo de los Taironas. Era la colección precisamente arqueológica de aquí, o fue esa colección la que me hizo como el clic, me conectó muy temprano con eso y que luego, bueno, te va a desencadenar muchos años después todas unas relaciones mías con el territorio, mi relación con el paisaje, y algunos de mis trabajos han tenido como esa conexión directa precisamente con esas cosmovisiones. El Banco de la República y el museo juegan un papel muy importante en ese diálogo intercultural de los pueblos de la sierra, con toda la producción que se ha hecho desde las voces de la comunidad, que tiene un escenario de participación acá, es decir, entender en parte la historia misma que tiene la ciudad, de ver a este espacio del museo, el Banco de la República, como un lugar donde se puede hablar desde nuestras propias voces, ¿no? Hay unas dinámicas muy importantes que se debe dar en este espacio, y era la participación, por ejemplo, de los mamos que bajaban para hacer ofrendas en puntos o sitios sagrados, y de paso llegan acá en el museo porque están las piezas que conectan, ¿sí? Entonces llegan y no necesariamente la ofrenda tiene que ser al lado de, digamos, de la pieza, sino puede ser en el árbol que está en el centro de acá de la casa. Entonces, como que ahí hay un diálogo de la casa, de las piezas que están en esta casa y todo lo que está prácticamente en esta casa, ¿sí? Yo la primera división que haría sería el esfuerzo de adecuación que se hizo de locales bancarios a locales culturales, con muy buena fortuna. Además, contando con el hecho de que las sucursales del Banco de la República estaban siempre en el centro de las ciudades. Entonces, siempre el desarrollo cultural que se hizo fue en el centro de las ciudades. Pues me remonto a hace 36 años, cuando el doctor Hugo Palacios Mejía era el gerente del Banco de la República y se decide hacer un encargo al arquitecto Salmona para que pues fuese él quien diseñara un espacio para dejar el legado y la memoria de la cultura quimbaya en la región.
Es un edificio que está pensado de la misma manera como está el territorio. Está horadado en la tierra, así como lo mencionó Salmona. Lo que quería era que tú fueras descubriendo como capas a medida como se hacía en los entierros, cuando los quimbayas también pensaron en dejar todo su legado enterrado en las tumbas. Tenemos un área verde gigante que ahorita el Museo del Oro ha aprovechado de la mejor manera pensando en tener un jardín arqueobotánico. Este jardín arqueobotánico que recién inauguramos en el Museo del Oro, Quimbaya, jardín arqueobotánico único en Colombia, hay uno de los pocos que existen en el mundo. Esta región del Cauca Medio, del eje cafetero, se viene reconociendo como una de las regiones más importantes de experimentación, manejo y domesticación de plantas en el mundo. Una de las cosas que nosotros resaltamos en la misión de la gestión cultural del banco es fortalecer el sentido de ciudadanía. ¿Y eso qué quiere decir? Que ayudamos a que la gente se sienta ciudadano partícipe, crítico, con derechos y con deberes. Y curiosamente la arquitectura tiene mucho que ver con eso, que haya un lugar dignificante, limpio, bonito, con luz, donde me presten servicios que me hagan sentir ciudadano, que ese son el tipo de ejercicios de ciudadano que a veces es difícil en el país, en un país con un espacio público muy precario, y el Banco de la República tiene más de 30 hermosos lugares gratuitos donde el ciudadano es un ciudadano y ejerce sus responsabilidades y sus derechos como ciudadano. No sabría decir, llevo toda la vida viniendo acá. Me enseñaron a tocar flauta, también percusión. Me gusta mucho como los profesores que hay, la amabilidad que siempre hay y el arte. Además de los 7 museos del oro en todo el país, la Red Cultural del Banco de la República tiene 21 bibliotecas públicas, 5 centros de documentación regional y 3 áreas de consulta remota. Las bibliotecas son espacios de intercambio, no solo en cada lugar, sino a nivel nacional. Los préstamos viajan de ciudad a ciudad y adicionalmente se conectan en espacios fuera de las bibliotecas, en territorios, junto con comunidades, en escuelas o espacios comunitarios. Como parte de esa red, la Luis Ángel Arango en Bogotá, inaugurada en 1958, se ha convertido en un pilar de esa transferencia. Gracias a la gestión del gerente del Banco de la República de esa época, Luis Ángel Arango, quien asignó un presupuesto para el edificio, no solo se creó la biblioteca, también una sala de exposiciones de arte y una sala de conciertos. Es muy curioso porque no se puede hablar de predestinación, sería una tontería. Pero sí hay una fascinación en mí por la Biblioteca Luis Ángel Arango desde cuando la conocí. Fuera de eso, estando en segundo de carrera, fue mi profesor en la universidad, la misma persona que dirigía la Biblioteca Luis Ángel Arango, Jaime Duarte French. Entonces eso me facilitaba ir a la biblioteca. Yo no iba a los conciertos, pero sí iba a la biblioteca a leer y a consultar cosas, y me encantaba ese espacio. Era casi como un lugar de refugio. Y eso me pasó mientras fui estudiante, mucho. Después, pues la vida quiso que yo llegara al banco, a ese trabajo, y para mí fue enormemente gratificante porque la materia prima era fascinante para mí. A mí me ha interesado toda la vida los libros, el arte, la lectura, todo aquello. En este momento tenemos 22 bibliotecas en el país, más 5 centros de documentación. Eso es lo que forma la red de bibliotecas. Todas tienen una sala infantil, todas tienen una sala de adultos, todas tienen una colección básica en todos los temas
y desde todas uno puede pedir prestado cualquier libro de la inmensa colección que tiene el banco que allá se le llega. Entonces es una red muy bien conformada de bibliotecas, todas distintas, atienden públicos distintos, ellas mismas van creando su vocación, pero en últimas el servicio es igualitario en todo el país. Para uno reunirse con una persona, pues es muy chévere decirle nos encontramos en el Banco de la República. Es un sitio público, es un sitio lindo, es un sitio limpio, es un sitio donde uno disfruta de tantas cosas, es un edificio muy lindo. O sea que esto ha sido para Manizales también un regalo grandísimo, lo que el banco le ha hecho a la ciudad. La arquitectura del edificio nos da la posibilidad de ver el paisaje, podemos ver al frente un edificio de arquitectura republicana, en la otra esquina la fabulosa Catedral de Manizales, que es la más alta de toda Colombia, y si das el giro de 180 grados puedes ver los nevados. Entonces, esta relación con el paisaje significa identidad, que es tan importante en la construcción de la ciudadanía, y también, digamos, ese diálogo también nos invita a que un paisaje y un paisaje transformado por el ser humano no puede ser distante de una reflexión sobre el medio ambiente. Las condiciones arquitectónicas, el espacio donde uno se encuentre, evidentemente todo influye a la hora de un proceso creativo. Y al contar con un espacio que desde que tú entras sientes esa conexión con el arte, al mismo tiempo sientes esa comodidad, o sea, especial para venir a crear, se siente uno súper bien, y creo que esas son las condiciones que uno necesita para que las ideas fluyan. Y por otro lado, pues tiene unas condiciones que permiten trabajar con seriedad, de forma muy profesional, teniendo disponible ciertas herramientas muy importantes para poder desarrollar un trabajo que pueda competir, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Definitivamente la actividad cultural artística es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, ¿cierto? Entonces que una ciudad como esta tenga un espacio, una institución como el Banco de la República, que nos ofrece tantas oportunidades, y no solamente pues, a los adultos, por ejemplo, o a los intelectuales, que uno diría, no, es que eso es para gente intelectual. No, es un sitio y unos espacios a los que tienen acceso todo tipo de público, sin distingos de ninguna clase. Entonces eso lo que hace es democratizar el conocimiento, democratizar la recreación, democratizar las oportunidades de educación. Es una cantidad de elementos para la formación integral de las personas. Desde niño recuerdo que este espacio, antes de ser el centro cultural, fue la galería. Y recuerdo que un domingo en la noche olía un fuerte olor a panela. Era la panela que se estaba quemando. Aquí era el mercado central, la galería central, y de niño yo acompañaba a mi mamá a hacer el mercado. Y luego la transformación de ese lugar, digamos de la cultura popular, a este lugar donde la cultura popular también tiene cabida junto a la cultura venida de otras latitudes como la cultura occidental. El Centro Cultural Leopoldo López Álvarez es otra parte de ese engranaje cultural que construimos los pastusos y los nariñenses, donde nosotros podemos apreciar las diferentes facetas, los diferentes estilos, conocer a los nuevos artistas y las nuevas propuestas, o cuando venimos a eventos de ya artistas que tienen muchísima trayectoria, pues volverlos a ver es algo muy gratificante, y creo que eso tiene nuestro sello, ¿no? Nuestro sello pastuso y nariñense.
Nariño se escribe con A. Afro es andino, pero también se escribe con A de amazónico. A partir de esas 3 A hay comunidades afros, comunidades pastos, quillacingas, tenemos indígenas ingas, incalahuá, peraras, nazas. Entonces tienen un espacio, ¿no?, también para reconocer otras sociedades y dentro de esa interculturalidad trabajar con la otra edad, trabajar con el respeto, la tolerancia. Y es una ciudad de Pasto que ha acogido muy bien con la cultura, con la historia, y el museo pues es un referente para estas familias. La biblioteca también fue muy pionera y como muy moderna en el sentido de involucrar una cantidad de disciplinas, ¿no? No solamente ser una biblioteca que albergaba libros, sino también ser un espacio con conciertos y, por supuesto, tenía que también contemplar las artes plásticas. Como parte del proyecto de expansión de la gestión cultural del banco, este decidió desde 1957 empezar a coleccionar y salvaguardar piezas de arte colonial y moderno, abriendo un nuevo tentáculo en su trabajo, que ya incluía la colección de arte precolombino y su gestión de material bibliográfico. Entonces yo sí creo que la labor del banco es absolutamente democrática, porque antes los cuadros se mostraban como en círculos cerrados. Y lo que ha hecho el banco a lo largo del tiempo, a lo largo de todas las etapas, es ver qué hay en las regiones y mostrarlo a su región y mandarlo por el resto del país. Entonces a mí me parece que nadie se imaginó en un comienzo que eso fuera tomando el aspecto de democracia. Durante décadas estas piezas eran exhibidas de forma temporal en la biblioteca Luis Ángel Arango, hasta que por iniciativa del entonces gerente, Miguel Urrutia, en los años 90, se decidió adecuar el Museo Casa de Moneda para que allí, de manera permanente y con acceso público, se mostrara la colección, cerca de 1000 piezas. Unos años después, en el 2000, el maestro Fernando Botero donó 85 obras de su colección privada que incluía pinturas de Picasso, Leger, Renoir, Monet y Dalí, entre otros, más 123 obras de su propia autoría, con la única condición de abrir un espacio público, exclusivo para estas 208 obras. Una llamada que recibo yo alrededor del año 2000, un poquito antes. Era Fernando Botero, que me llamaba de París. No se me olvida la frase que me dijo de entrada sin saludarme. Darío, ¿sabe qué quiero? Quiero la casa donde hice la exposición de la corrida para colgar ahí, regalarle yo a Colombia mi colección de arte. En 2004, finalmente, se inaugura el MAMO, el Museo de Arte Miguel Urrutia, y con este se completa la manzana cultural del Banco de la República en Bogotá, integrado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo Casa de Moneda y el Museo Botero. La importancia de que las obras estén acá, la importancia de que las obras que representan un poco el espíritu, comillas, de la nación, tiene varios sentidos. Uno es la idea reciente de patrimonio. La idea ya cultural de generar una nación alrededor de la conservación del patrimonio corresponde mucho con el momento en que el banco comienza a hacer colección. El área cultural y los museos terminan generando una protección del patrimonio nacional. Muchos paisanos, por diferentes factores, han migrado desde sus territorios ancestrales acá, y los hijos han crecido en un entorno que obviamente no es el tradicional. El centro cultural, ¿qué papel cumple? Es como tratar de que no se pierda esa información propia, o sea, como que ese conocimiento ancestral se mantenga y que tengamos un punto de donde verlo o donde corroborar esa información de los abuelos o los ancestros que han utilizado estos elementos o estos objetos aquí.
Encontrar los libros realmente para mí fue como poder encontrarme con los abuelos, ¿cierto? Porque pues hay contenidos en donde están las historias de los abuelos, de los mayores, registros etnográficos, como describiendo las comunidades, la gente. Entonces, pues como al no estar en la comunidad y tener los libros ahí era como tenerlos cerca. Realmente esa fue mi relación inicial y desde ahí hasta ahora con el Centro Cultural, que a lo largo de los años se ha fortalecido, porque luego pues descubrí que está el Museo Etnográfico. El Centro Cultural de Leticia y su Museo Etnográfico fueron de los últimos espacios que abrió el Banco de la República. Este se ha convertido en la última punta de la red. Allí hay más de 200 objetos de uso ritual y cotidiano, representativos de las comunidades étnicas ticuna, huitoto y yucuna, quienes participaron en el diseño de los espacios y del guión curatorial. Y además, un centro de documentación regional, una huerta indígena o chagra y otra de plantas medicinales. El impacto de la red de redes que ha tendido el banco es la de seguir proporcionando a Colombia la posibilidad de tejerse y destejerse con cada acto cultural, con cada elemento de creación cultural, con cada elemento de conservación del patrimonio cultural. Colombia se ha tejido a puntos de cultura, de las muchas culturas que hay en el país, y lo que hace el Banco de la República es ofrecer a los ciudadanos de las diferentes regiones las agujas para que sigan tejiendo la historia del país. Yo creo que el banco garantiza a través de eso como una infraestructura regional que funciona, que tiene unos criterios de calidad, que responde a las comunidades. Entonces genera una sostenibilidad cultural en territorios que de otra manera no existiría. De mi parte es un mensaje de agradecimiento, reconocimiento, admiración. Y también, por otro lado, por esta tradición de trabajo ético, cuidadoso, comprometido, apasionado. Poder contar con no solo la infraestructura física, sino virtual y con esa noción de cuidado, ¿no? Cuando una entidad decide cuidar el patrimonio es porque está cuidándolo para alguien. Entonces, yo creo que lo bonito y lo que me gustaría, digamos, celebrar es la preocupación del Banco de la República por los colombianos. Estar en la gerencia general del banco cuando el banco cumple 100 años es un honor enorme para mí, y el deseo más grande es que el banco continúe con esa tradición de solidez, pero continúe también con la actividad cultural que ha venido desarrollando a lo largo de los 100 años que ha vivido y que ha sido tan importante para el país. En términos individuales, íntimos, el gusto de haber participado en esta labor colectiva que han hecho miles de colombianos trabajando para el banco. Y si es mirándolo institucionalmente, es poner el banco como ejemplo del grado de responsabilidad y profesionalismo con que ha desarrollado su actividad cultural y que tendría que mantenerse como una bandera para seguir haciendo trabajos que no representen a ningún individuo sino a todo el grupo, que sean siempre decisiones colegiadas de gente que está trabajando en beneficio de esas colecciones con un criterio siempre lo más profesional posible. Y eso yo creo que se va logrando cada día más y que es un buen sendero. Esto en mi medio académico es lo que llamamos historia pública. Y una de las cosas que me parece interesante es que el banco pone medios, no solamente una biblioteca, sino también una colección, unas colecciones. Hay una función social, no solamente para estudiantes de arte, para estudiantes de historia, sino es una forma de apropiar y tener bases sólidas de cultura, que es lo que muchas veces compromete muchas otras instancias de la tranquilidad, la paz y el orden social. Pero hay tal vez una anécdota que me ayuda a pensar mejor qué será hacia el futuro.
Un día vinieron a pedirnos que por favor guardáramos una llave de una bóveda que iban a hacer como una de esas cápsulas al futuro que iba a ser el distrito, y querían que el banco guardara la llave porque solamente el Banco de la República va a estar ahí en 100 años. Y un señor del banco dijo, guárdenla en el Museo del Oro. ¿Quién sabe si el Banco de la República está aquí en 100 años? Pero con seguridad el Museo del Oro está. O sea, la cultura va a ser lo que va a quedar y después de todas las transformaciones que seguiremos dando los seres humanos. Porque es así, lo que queda es el Partenón, no el alcalde que había allá.